Como recordarás, en la unidad 1 hablamos de las ciencias del lenguaje. Vamos a retomar este concepto porque precisamente nuestro programa es un recorrido a través de las diferentes ciencias del lenguaje. Comenzamos hablando de la semiótica, que es la ciencia que se ocupa de estudiar cómo los seres humanos creamos significados. La semiótica estudia diferentes lenguajes, como por ejemplo el lenguaje audiovisual, el lenguaje corporal o el lenguaje icónico. Uno de esos lenguajes que estudia son precisamente las lenguas naturales. Precisamente el estudio de la lengua desde un enfoque comunicativo es el objeto de estudio de nuestra materia. Este objeto de estudio lo abordamos desde 4 perspectivas. En primer lugar, como fenómeno interindividual, que es la lengua cuando los individuos se comunican, desde una perspectiva en sí misma, que es estudiar la lengua como sistema, desde una perspectiva intraindividual, que es ver qué pasa en el pensamiento y en el cerebro, y desde una perspectiva como producto, que es el análisis de los textos. Aquí tenemos las ciencias que abordan el estudio de la lengua. Como vimos, como fenómeno interindividual tenemos la sociolingüística, que estudia cómo influyen los fenómenos sociales en la lengua y que lo abordamos en la unidad 2, la pragmática, que estudia la relación de la lengua con la situación comunicativa, que es lo que abordamos en la unidad 3. Como fenómeno intraindividual tenemos la psicolingüística, que estudia procesos mentales involucrados en la comprensión y producción de mensajes lingüísticos, la neurolingüística, que indaga sobre los centros del cerebro relacionados con la lengua. Como producto tenemos el análisis del discurso, que estudia los textos tomando aportes de todas las otras ciencias del lenguaje y que lo veremos en la unidad 5. La perspectiva de la lengua en sí misma la aborda la lingüística y de esto nos ocuparemos en esta unidad, es decir, en la unidad 4. Tal como vimos en la unidad 1, la lingüística tiene diferentes disciplinas. De estas disciplinas, nosotros veremos en esta unidad 3. La semántica, que es el estudio de cómo las lenguas transmiten significados. La morfología, que se ocupa de ver cómo se forman las palabras. Y la sintaxis, que tiene que ver con la clase y el orden de las palabras.